En la ciudad el silencio gritó, las calles vacías, el tiempo paró, sombras que arrastran, recuerdos sin voz, donde quedó el ayer que se rompió. Bajo la lluvia con miedo y valor, cierro los ojos, escucho el tambor de corazones que aún quieren luchar, aunque el mundo se empiece a quebrar. Corre, el fin ya llegó, pero en tus ojos arde el sol. Gritemos fuerte aunque duela, no estamos muertos aún. Bajo la sangre y el dolor se esconde un sueño sin control. Este es el último amanecer y no lo voy a perder. Puños alzados, un pacto mortal. No hay redención ni un final ideal. Pero en tus manos aún siento calor. No dejaré que caigas, amor. Luces que tiemblan en la oscuridad. Nombres que el viento no borrará. Y entre los gritos aún puedo oír tu voz que dice sobrevivir. Vamos a salir de aquí. Vamos a sobrevivir. La voz de Luisa temblaba al principio, pero se volvió firme. Firme como una promesa grabada en piedra. Traigan lo que puedan. Comida, agua, luz. Pero sobre todo, traigan coraje. Traigan esperanza. Porque lo único que no podemos permitirnos perder ahora es la fe en nosotros mismos. Pausa. Respiró. Dio un paso adelante. No nos rendimos. No hoy. Clover la miraba con lágrimas que no se atrevía a dejar caer. Sakigami la miraba orgulloso. Raven inclinó la cabeza, solemne. Jolie Strauss intentaba grabar con un teléfono que tenía 3% de batería. Cinna, con los labios partidos y temblorosos, simplemente asentía. Mañana no seremos presas. No seremos cifras. No seremos historias truncadas. Luisa alzó la voz. Gritó, casi. Mañana vamos a luchar. Vamos a vivir. Vamos a volver a empezar. Silencio. Por primera vez, después de tanto horror, alguien aplaudió. Fue un aplauso tímido, perdido en algún salón del edificio de enfermería. Una joven atrapada en un cuarto de archivo, con las manos ensangrentadas, sin señal en su teléfono, pero oyendo todo. En otro aula, un chico sin una pierna, arrastrándose entre escritorios volcados, escuchó el mensaje por un viejo altavoz aún funcional. Golpeó la pared con el puño. Una especie de ovación solitaria. En el laboratorio, donde el gas ya no funcionaba, 2 estudiantes que llevaban horas ocultos bajo una mesa comenzaron a llorar. El último eco de la voz de Luisa se desvaneció entre los pasillos vacíos. Unos segundos de puro, inquebrantable silencio. Como si el mundo hubiera contenido el aliento. Como si, por un instante, los muertos también hubieran escuchado. Y entonces, el primer gemido. Largo, grueso. Un lamento gutural que no venía de adentro del aula, sino de fuera. Detrás de una pared. Bajo el piso. En la distancia, pero acercándose. Luego, otro. Más agudo. Después, un golpe. Un vidrio temblando. Luego, como si alguien hubiera pateado un avispero, estalló el coro. Chillidos. Zarpazos. Cristales rotos. Puños huesudos golpeando puertas. Cuerpos desgarrados lanzándose por escaleras. Hambre. Reacción. El sonido, el mensaje, la energía viva de la esperanza, los atrajo. Afuera, los rugidos crecían como una tormenta enferma.
Una horda despertaba. No por fe, no por luz, sino por instinto. Los altavoces que aún estaban encendidos crujieron. Uno por uno fueron destrozados, como si los zombis comprendieran que esas voces eran armas más peligrosas que cualquier bala. Chirridos metálicos, chasquidos eléctricos. Silencio. No habría más mensajes. Desde el edificio Z, en el extremo opuesto del campus, escuchamos todo. Estábamos lejos, encerrados, agotados. El miedo nos había vuelto piedras. Y aún así, cuando la voz de Luisa atravesó los ecos y se metió por las ventanas rotas como un susurro de guerra, aplaudimos. No fuerte, no triunfales, pero sí, algunos con las palmas, otros golpeando una mesa, uno solo levantando el puño, con los ojos húmedos. No sabíamos si era por esperanza, o por desesperación, o por puro miedo. Pero lo hicimos. Porque el mundo se estaba cayendo a pedazos. Porque las puertas se estaban rompiendo. Porque la muerte estaba en los pasillos, y aún así, nosotros aún podíamos alzar las manos. Misión de recolección edificio B, aula de química. 9:03 de la noche. El grupo de Clover, Brian, Sakigami, Luisa, Yali Stross, Raven y Sina, después que Luisa diera el discurso y con la misión de recoger provisiones y cosas útiles, ya que les quedaba cerca de control escolar, logró avanzar entre pasillos oscuros usando linternas pequeñas y faros de celular. El edificio B estaba en penumbra, pero la puerta del laboratorio de química se hallaba entreabierta. Aquí vamos, dijo Brian, rompiendo el silencio. Tomamos todo lo que sirva: alcohol, guantes, cosas punzantes, mechero, botellas, lo que sea. Luisa abría cajones sin dejar de mirar la puerta. Brian cargaba una bolsa negra que llenaban rápidamente. Yali se había puesto un delantal de laboratorio y decía: «Esto me da personalidad de NPC». Raven estaba en silencio, sus ojos escaneando todo con precisión militar. Y Sina. Sina se reía. «¿Qué es tan gracioso?», le preguntó Clover, inquieta. «¿Nunca soñaron con esto?», dijo ella, sosteniendo una botella de ácido y girándola entre los dedos. El mundo hecho pedazos. El fin de la lógica. La humanidad gritando. Un gemido. Un golpe seco. Un cuerpo cayó desde el falso techo con un estruendo sordo, derribando una lámpara y parte de una tabla periódica pegada a la pared. Un infectado. Desgarbado, espasmódico, jadeando como si sus pulmones ardieran por dentro. Y sin dudarlo, se lanzó sobre Sina, que estaba justo debajo. La mordió en el cuello con tal fuerza que el chasquido se oyó por todo el aula. «¡Mierda! Sina», gritó Luisa, saltando hacia ella. Pero no llegó a tiempo. El infectado fue derribado a empujones por Sakigami y Brian, que lo golpearon con un tripié y una silla metálica. Lo arrastraron hacia la puerta, lo contuvieron un momento, pero el monstruo era feroz. Un gruñido profundo. Ojos en blanco. Mordía al aire como si buscara otro cuello. Brian le gritó a Yali: «Ayúdame a encerrarlo». «¡Ya!». El grupo empujó el infectado hacia un casillero y ahí lo encerraron, con el sonido de garras golpeando la puerta por fuera. Pero entonces, giraron hacia Sina. Ella se reía. No gritaba. No lloraba. Reía. Una carcajada febril, llena de saliva y sangre. Como si todo por fin tuviera sentido. Ja, 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 ja. «Sí, esto es lo que faltaba», gritó, con la voz rota y delirante. Luisa retrocedió, aterrada. «¿Sina?». Sina comenzó a mutar. Los ojos se le tornaron completamente rojos, brillantes como faros bajo el agua. La piel se le reventó en zonas, revelando carne viva. Los músculos se tensaron. Sus uñas crecieron en segundos, negras como garras. Y su boca se estiró. Demasiado. Una sonrisa grotesca, abierta hasta las orejas. Ya no era Sina. Era otra cosa. Y estaba feliz de serlo. Se lanzó hacia Yali con una velocidad anormal. La joven apenas pudo levantar un brazo antes de que la criatura lo embistiera. «No, no, no», gritó, cayendo contra las bancas. Brian reaccionó por instinto. Tomó la barra metálica,
Corrió y le dio un golpe directo al costado de la cabeza de Sina. «¡Apártate!», rugió. 1, 2, 3 veces. Sangre, trozos de hueso, una risa cada vez más deformada. La criatura no paraba. Se reía entre los golpes, hasta que el cráneo cedió. Y entonces, silencio. Sina se desplomó como un títere sin hilos, pero su rostro aún sonreía. «¡Ya!», jadeó Clover, mirando la puerta cerrada con el otro infectado golpeando sin parar. «No era ella», murmuró Raven, con los ojos en el suelo. Sakigami se acercó a Luisa, que estaba en shock, los ojos clavados en el cuerpo inerte de su amiga. «Tenemos que irnos. Ahora, antes de que ese otro, o los de abajo, o todos, entren». Tomaron lo que pudieron, y salieron del aula por la puerta trasera, dejando el cadáver de Sina y el eco de su risa. El pasillo apestaba a cloro, sangre y locura, y detrás de ellos, el infectado golpeaba la puerta. Hora, 9:30 de la noche. Edificio A, segundo piso, aula de control escolar reconvertida en refugio provisional. Afuera, los gemidos lejanos seguían, como un coro de muertos que no descansaban. Adentro, solo quedaba el eco del trauma. El grupo había regresado a control escolar con las mochilas llenas y los ojos vacíos. Yali cerró la puerta con seguro, arrastró una silla contra ella y se sentó al lado, abrazando sus rodillas. «¿Por qué mutó tan rápido?», preguntó Brian en voz baja, mientras se quitaba la chaqueta manchada de sangre. No gritó, no tembló, solo se rió, como si ya lo estuviera esperando, murmuró Clover, mirando al piso. Luisa se sentó en un rincón con la espalda contra la pared. El temblor le bajaba por las piernas hasta las uñas. Tal vez, porque lo quería, sin mirar a nadie. O tal vez, ella ya estaba rota desde antes. Sakigami se agachó junto a ella. No dijo nada. Solo le puso una manta sobre los hombros y entonces apagaron las luces. Raven encendió su celular. Un punto de luz azul iluminó su rostro. «Hay poca señal, pero…», murmuró. «Me entró una notificación». Los demás hicieron lo mismo. Uno a uno, las pantallas se encendieron como luciérnagas cansadas. Un video de TikTok. Un hospital colapsando en menos de 5 minutos. Gente corriendo. Una enfermera gritando algo sobre infección aérea. Un clip de Twitter. Militares disparando en un supermercado. Una voz detrás de cámara. «Ya no son humanos, nos están matando a todos». Un fragmento de noticiero grabado. Un presentador con la corbata suelta, los ojos abiertos por el terror. «No sabemos cuánto durará la red. Repito, no salgan de sus casas, eviten el contacto con los infectados». Se cortaba ahí. «Yo no quiero ver más», dijo Luisa, apagando el celular y escondiendo el rostro en la manta. Clover y Brian se recostaron juntos, espalda con espalda. No decían nada, pero sus manos estaban entrelazadas. Sakigami se sentó junto a Luisa, observando la ventana oscura. Fuera, se veía la luna llena, y en la lejanía, luces moviéndose. ¿Autos? ¿Zombies? Yali Stross era la única sin pareja. Se había tumbado sobre unas colchonetas improvisadas con batas médicas, mochilas y lo que parecía ser una caja de guantes vacía como almohada. «Bueno, siempre supe que iba a morir joven y sola, como buena latina. Pero al menos no me agarró en Crocs», murmuró, acomodándose el cabello. «Esto ya no es apocalipsis, es performance». Se rió sola. «Solo falta que un gato aparezca y me adopte como su humana de guerra. Seríamos el dúo más poderoso del fin del mundo. Gatito y yo, salvando Latinoamérica. Pero bueno, aún no hay gato. Solo zombies y trauma generacional». Nadie respondió. Solo un murmullo de viento atravesando el vidrio roto. Uno a uno, el agotamiento los venció. Primero Brian. Después Clover. Sakigami, aún despierto, miraba el techo como buscando respuestas. Luisa dormía con una expresión muy triste. Raven, sentada contra la pared, se quedaba poco a poco dormida y uno ya no sabía si vigilaba o si simplemente no podía cerrar los párpados. Yali fue la última.
Buenas noches, Apocalipsis, susurró. Y cerró los ojos. Edificio F, segundo piso, aula F 212, 6:45 p.m. El edificio F de la universidad estaba entre los más antiguos. Los pasillos crujían, el aire acondicionado hacía ruidos fantasmales, y las lámparas parpadeaban incluso antes del apocalipsis. Ahí estaban Kael, Lupi, Kumer y Cupcake. Se habían refugiado en el aula F 212, atrancando la puerta con pupitres, escritorios viejos y 2 extinguidores empotrados en el maneral. Las ventanas estaban cubiertas con lonas del festival del semestre pasado. Kael, el tipo alto, guapo y oscuro, miraba por la rendija de la ventana con una linterna apagada. Sus ojos estaban clavados en el exterior, donde las sombras parecían moverse como bestias. «Están allá afuera», murmuró con voz ronca. «¿Cuántos?», preguntó Lupi, abrazando su mochila como si fuera un escudo. «No lo sé, pero hay más que hace 10 minutos». Kumer, la venezolana de intercambio, estaba sentada con las piernas cruzadas, revisando lo que quedaba de batería en su celular. «No hay red, y el mapa dice que estamos a 2 edificios de los del tercer piso». Cupcake, la gordita de sonrisa nerviosa y voz aguda, lloraba bajito. Tenía una herida en la rodilla de cuando corrió y cayó cerca de las escaleras del edificio. Yo no quería venir a la clase de estadística, sollozaba. Me hubiera quedado en casa hoy. Kael se volvió a mirarlas, serio, pero con una intensidad contenida. Aquí nadie va a morir esta noche. Eso lo juro, dijo Kael, y aunque parecía frío, su voz sonaba sincera. Como si hubiera hecho esa promesa antes. Así mismo. Lupi sacó de su mochila una mini consola portátil, no para jugar, sino para sentir algo normal en medio del infierno. Encendió la pantalla, y por un instante, el logo de inicio iluminó su rostro con una nostalgia dolorosa. Kuroko no Basket, decía el fondo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. No aún. Yo solo quería graduarme, murmuró. Y conocer Japón. Hacer cosplay de Touko Fukawa con Konanin de Maizono y Cupcake de Celestia. Eso era todo. Kumer estaba sentada en una esquina con las piernas cruzadas, abrazando el extintor como si fuera un peluche. Yo solo quiero volver a Caracas, dijo en voz baja, casi para sí misma. A mi mamá, a mis primas, al olor del café en la mañana. Me vine para estudiar, no para esconderme en un aula con miedo de que me coman viva. Miró su celular. Intentó marcar. Sin servicio. Les decía todos los días que las quería. Pero ahora tengo miedo de que no lo recuerden. Cupcake escribía algo en su celular, con los dedos temblorosos. Luego grabó un audio. Mamá, si escuchas esto, estoy bien. Estoy con amigos. Vamos a aguantar. Perdón por no haber ido a casa el fin pasado. Perdón por no haberte dicho que quería cambiarme de carrera. Quiero ser doctora. Quiero ayudar. Te amo. Mucho. Se le quebró la voz. Lupi fue hasta ella y le pasó un chocolate derretido. Es el último que tengo, dijo. Pero si vamos a morir, que sea con un final dulce, ¿no? Cupcake soltó una risa pequeña, sincera. Se limpió la nariz con la manga. Eres rara, le dijo. Kael se sentó en el suelo y apoyó la cabeza contra la pared. Sacó una libreta arrugada. Dibujó algo con una pluma. ¿Qué haces?, preguntó Kumer. Un mapa. Por si mañana tenemos que salir corriendo, respondió sin levantar la vista. Si morimos aquí, que al menos sea intentando algo. Hubo un silencio largo, casi cómodo. Un silencio de confesiones. Lupi suspiró. ¿Y si no hay un mañana?, susurró Lupi, con la voz rota, como si cada palabra le costara una parte del alma. Cupcake no respondió de inmediato. La miró en silencio, con esa tristeza dulce que solo tienen los que ya han hecho las paces con la muerte. Entonces, dijo al fin, con una sonrisa temblorosa, al menos esta noche la pasé contigo. Y eso ya es algo que nadie me puede quitar. Lupi asintió, tragando las lágrimas. Y por un instante, aunque allá afuera el mundo se deshacía, aunque los zombis gruñían como bestias en celo de sangre, en ese rincón,
Solo quedaban 2 amigas, de hace años, esperando encontrar a Conan y que todo volviera a ser como antes. Las luces parpadearon una vez. Luego regresaron. El aula estaba en paz. No porque el mundo lo estuviera, sino porque allí dentro, por un momento, las almas rotas se tejían entre sí como parches de esperanza. Noche aula F212, las promesas que se cumplen. 8:03 de la noche. El aula estaba envuelta en una tensa oscuridad. Solo una lámpara de emergencia iluminaba con un resplandor débil y rojizo. El silencio, denso como plomo, solo era roto por el repiqueteo lejano de los pasos de los infectados y los latidos agitados de quienes resistían. Fue entonces que se escuchó, a lo lejos, una voz quebrada por el llanto. «Por favor, no quiero morir, alguien. ¡Ayuda!». Cupcake levantó la cabeza de golpe, como si un rayo la hubiese atravesado. Su voz fue apenas un susurro. «¿Conan?». Lupi la escuchó también. Se levantó de inmediato. «Es la voz de Conan. Es Conan». Kael giró bruscamente, su mirada afilada como cuchillas. «No. No sabemos si es ella realmente. Es Conan. Lo sé. Está viva», gritó Cupcake, con lágrimas en los ojos. «No podemos dejarla», insistió Lupi. «Es nuestra amiga, Kael. Y eso es justo por lo que no debemos abrir. No podemos morir por nostalgia». Kumer apretó los labios, mirando a la puerta, tensa. Los gritos seguían, más desgarradores. «No me dejen aquí. Me están siguiendo. Por favor». Ese fue el punto de quiebre. Las 2 chicas empujaron la barricada sin esperar la aprobación de Kael. La puerta se abrió con violencia. La noche afuera era oscura, interrumpida solo por la tenue luz de los faroles destrozados. Conan estaba unos metros más allá, arrastrándose, con una pierna visiblemente rota, la ropa manchada de sangre y el rostro cubierto de barro. «¡Conan!», gritó Cupcake, saliendo corriendo junto a Lupi. Pero detrás de ella, como sombras monstruosas, emergieron los infectados. Eran distintos, más rápidos, más salvajes. Sus cuerpos estaban desgarrados, la carne colgando como harapos, y sus ojos brillaban con un rojo antinatural. Uno de ellos se abalanzó sobre Conan, tirándola al suelo. Otro la tomó del brazo, arrancándole el hombro de un tirón. «Asterisco, asterisco». «¡Ah!», gritó Conan, el rostro retorcido de dolor. «Perdónenme, chicas. Yo solo quería encontrarlas. Estaba en un aula con otras personas, pero nos atacaron y uno me mordió». Cupcake y Lupi intentaron llegar hasta ella, pero ya estaban rodeadas. Uno de los zombies, con un cráneo expuesto y dientes llenos de carne podrida, se lanzó sobre Cupcake, hundiendo sus mandíbulas en su clavícula. Cupcake gritó de dolor, llorando, pero aún con fuerza para decir: «No la dejes sola, Lupi». Lupi fue alcanzada segundos después. Un infectado con la cara derretida la sujetó de la espalda, clavándole los dientes en la columna. Ella cayó de rodillas, llorando, jadeando. «Te tengo, Conan, no te vas a ir sola». Conan lloraba mientras los zombies la devoraban viva. «Esto es mi culpa, yo las arrastré aquí, lo siento». Cupcake, agonizando, estiró la mano ensangrentada hacia ella. «No, tonta, siempre estaré contigo». Lupi, al borde de la muerte, murmuró: «Amigas, por siempre». En ese instante, las 3 comenzaron a recordar. Cuando se la pasaron fumando escondidas en la azotea del edificio riéndose como niñas de secundaria. El día que Conan fue acosada por Miguel, un imbécil de 4º semestre, y Cupcake le dio un rodillazo en los huevos. La vez que se pelearon conmigo Sabrina por una estupidez en un baño, yo les gané y salieron las 3 llenas de moretones, pero riendo después. Las tardes comiendo taquis verdes bajo un árbol del edificio H, hablando de lo mucho que odiaban las clases de estadística. El día que hicieron llorar a una morra fresa solo por mirarlas feo. Y la promesa que hicieron un día: si el mundo se va al carajo, lo enfrentamos juntas. Los 3 cuerpos quedaron ahí, cubiertas de sangre, aplastados por la masa salvaje de los infectados que los devoraban sin piedad. Kael y Kumer, desde la puerta, vieron todo. Kumer soltó un grito ahogado,
y Kael apretó los puños con rabia y horror y cerraron antes que los zombis pudieran entrar. Debimos haberlas detenido, dijo Kumer. No podíamos haber hecho nada, susurró Kael. Morir así, no es justo, respondió Kumer. Kael bajó la mirada, por primera vez sin palabras. Solo escuchaba el sonido húmedo de los cuerpos siendo devorados de la forma más grotesca posible. Y luego, silencio. Hasta que se interrumpió, cerca de las 8:50 con el discurso de la presidenta del Consejo Estudiantil, Luisa. Ahora tenían un plan y solo quedaba dormir y esperar al día siguiente. Día 05, viernes, huida de la universidad cerca de las 6 de la mañana. Desperté con el zumbido apagado de mi teléfono vibrando sobre el pupitre donde lo había dejado. Una notificación tras otra, todas rojas, con iconos de advertencia. Desbloqueé la pantalla con los dedos temblorosos y abrí las noticias. Madrid ha caído. Tokio colapsa tras brote en el metro. Nueva York completamente silenciada. La OMS declara pérdida total del control del brote. Esta es una emergencia mundial. Intenté llamar a mi madre pero nadie contestaba. Me preocupé, ojalá que no le haya pasado nada. Me quedé mirando la pantalla como si pudiera borrarla. Sentía el pecho apretado, la garganta seca. Como si todo esto no pudiera ser real. Como si todavía estuviera en la biblioteca, quejándome del clima o del cabello de Bambi. Pero no. Estábamos en el aula Z315, atrapados en el tercer piso en la uni, sobreviviendo. Detrás de mí, el profesor Víctor ya estaba despierto. Chicos, dijo con voz firme, aunque se notaba agotado. Es hora. Hoy salimos. Hoy nos abrimos paso a ese maldito autobús. La sala despertó con sus palabras. Algunos se frotaban los ojos, otros simplemente miraban al piso. Change roncaba hasta que Frikisama lo pateó. Despierta, Totoro. Vamos a morir si no te levantas. Víctor se paró frente a todos con una pizarra improvisada. Sacó un marcador rojo que milagrosamente todavía funcionaba. Aquí estamos nosotros. Dibujó un cuadrado en la parte superior. Aquí está el estacionamiento, otro rectángulo más abajo. Y aquí está el bus que podemos usar para huir. El transporte de la uni, estacionado junto al edificio A. ¿Y los zombies, profe?, preguntó Brouli mientras cargaba una silla como si fuera un arma medieval. Están por todas partes. Pero vamos a movernos como equipo. Nadie corre solo. Nadie se separa. Si uno cae, lo levantamos, dijo. El profesor Víctor había trabajado toda la noche. Con tubos de ensayo, alcohol, cloro y materiales de laboratorio, creó una serie de granadas químicas improvisadas. No eran elegantes, pero sí letales. También había adaptado algunos tubos de gas para lanzar llamas breves, y armado pistolas de aire comprimido con clavos como proyectiles. No son perfectas, nos dijo, mientras nos reunía a todos en círculo. Pero tampoco lo somos nosotros. Y aún así, aquí estamos. Todos armaron con lo que pudieron: fierros largos, sillas rotas, cuchillos de cocina, extinguidores convertidos en armas contundentes. Yo observaba todo desde una esquina, sin moverme, sin saber con qué quedarme. Entonces sentí su mano en mi hombro. Tú, Sabrina, tú vas al frente, dijo el profe, tendiéndome algo envuelto en una toalla de laboratorio manchada. Y porque eres la única en quien confiaría para cargar esto sin volarse la cara, quiero que lo lleves tú. Desenvolví con cuidado. Era una de sus creaciones más locas. Una especie de pistola artesanal, con cámara de presión, una aguja de inyección reforzada como cañón, y un gatillo de cobre viejo que zumbaba al tensarse. Le llamé Starburst Injecte, me dijo, sin asomo de sarcasmo. Dispara cápsulas químicas, ácido, fuego, humo, lo que logré embotellar. Lo tomé con ambas manos. Pesaba más de lo que parecía, pero no tanto como la responsabilidad que me estaba entregando. ¿Por qué yo?, pregunté, apenas en un susurro. El profe me miró con una sonrisa triste. Una de esas que uno no ve todos los días. Porque cuando todo se fue a la mierda, de todos aquí, eres la más inteligente. Aunque te hace falta autocontrol, también reaccionas rápido y sé que protegerías a cualquiera de tus compañeros aunque no se lleven bien, por eso te confío esto a ti. Starburst Injecte.
Funcionamiento: carita sorprendida. Mecanismo principal. Usa una mezcla química explosiva, tipo peróxido altamente reactivo con catalizadores metálicos, contenida en cápsulas intercambiables. Al apretar el gatillo, se activa un dispositivo de ignición piezoeléctrico, como los encendedores de cocina, que inicia la reacción al romper la cápsula y mezclar sus componentes. Microscopio: carga de munición. Contiene cartuchos químicos artesanales con distintas reacciones. Explosivos: reacción exotérmica rápida, calor y presión. Corrosivos: ácidos potentes como fluorhídrico o perclórico. Aturdidores: compuestos de humo o destellos, como magnesio y nitrato. Cierro: explicación. Bambi tenía su cuchillo de cocina en la mano como si hubiera nacido para sostenerlo. Gurien ajustaba con nerviosismo su navaja retráctil. Chainch había afilado una pata de silla hasta dejarla como una estaca de madera brutal. Frikisama le pidió al profe una de las granadas químicas. Por las waifus, profe. Déjeme acabar con estilo. El profe le entregó una con una sonrisa torcida. Solo no la actives en tu bolsillo. Bajamos las escaleras como si fuéramos soldados en una misión suicida. Cada peldaño crujía como un disparo. Ya no parecía una universidad. Era un mausoleo de concreto y recuerdos. A través de las ventanas vimos pasillos con papeles regados, mochilas abiertas, charcos oscuros de sangre seca. Y tras algunas puertas cerradas, rostros. Estudiantes zombies. Golpeaban los cristales con las palmas ensangrentadas, con los nudillos en carne viva. Algunos lloraban. Otros reían. Varios simplemente miraban, quietos, como si reconocieran algo en nosotros. Algo que ya no podían recordar. No dijimos nada. No podíamos hacer nada. El profesor nos reunió en un círculo. El autobús está en el estacionamiento sur. Luisa y algunos estudiantes seguramente también estarán a la hora acordada. Pero el camino estará infestado. Si vamos a salir, lo hacemos juntos. Lo hacemos ahora. Sacó un cronómetro viejo de laboratorio. Lo puso en el suelo. Lo encendió. Dentro de un minuto salimos, corriendo, en formación, protegiéndonos mutuamente. Si cae uno, caen todos, algunos a los costados, los más débiles atrás. Sabrina, Bambi, Brouli, Ariel, André y yo, despejamos el frente. ¿Listos? 0:59. Tienen un minuto para concentrarse. Respirar. Orar si creen en algo. 0:45. Revisé mi arma. Estaba temblando. Bambi me tomó del brazo. No me dejes atrás, me dijo, sin maquillaje, con los ojos completamente humanos por primera vez. 0:30. Frikisama murmuraba algo como una oración, pero hablaba de anime. No moriremos sin ver el final de One Piece. No hoy. 0:20. Gurien me abrazó. Fue breve, torpe, lleno de miedo. 0:10. El profesor levantó la mano. A la cuenta de 0, corremos. 0:5. Por nuestras familias. 0:4. Por los que murieron. 0:3. Por los que aún podemos salvar. 0:2. Por nosotros. 0:1. 0. Avanzamos. Con lágrimas. Con miedo. Con armas hechas de restos. Pero avanzamos. No éramos soldados. Éramos estudiantes. Los restos de una generación perdida que se negó a desaparecer sin pelear. Y con cada paso, nos repetíamos por dentro. Mañana no seremos presas. Mañana vamos a vivir. Mañana, vamos a volver a empezar. 6:37 de la mañana. El cielo apenas clareaba. Un resplandor tenue se filtraba entre los edificios en ruinas del campus. Las sombras seguían largas, frías, peligrosas. Y entonces salimos. Cruzamos por el patio frente al auditorio de un químico reconocido y docenas de zombies vagaban por el patio central, tambaleantes pero atentos. Algunos estaban quietos, como si durmieran de pie. Otros levantaron la cabeza al oír el chirrido metálico de la puerta. Nos vieron. Y gritaron. ¡Ya!, ordenó el profesor Víctor, alzando la mano. La primera granada química voló en un arco perfecto y estalló en medio de la horda.
Un chorro de gas amarillento cubrió el área. Se escucharon chillidos, toses, carne deshaciéndose. Avanzamos en formación. Rugió Brouli, golpeando su arma improvisada contra el piso como si fuera un sable. Yo empuñaba la pistola improvisada. A mi izquierda, Bambi sostenía su cuchillo con los nudillos blancos. Frikisama, con ojos encendidos, llevaba una mochila llena de frascos humeantes. Gurien, con la mirada temblorosa, tenía la navaja en mano. Change sostenía una estaca de madera como si fuera la única cosa que le daba valor. Y peleamos. Al doblar hacia el edificio G, en un pasillo vimos un chico obeso, alto, blanco y con lentes, forcejeando con una silla atrancada contra una puerta. ¡Ayuda! Por favor, estoy encerrado. Escuchamos desde un salón por el que pasamos. Víctor corrió con Leluz y Frikisama a empujar la puerta y abrirla. El chico cayó al piso jadeando. Me llamo Alem, dijo entre sollozos. Estuve atrapado desde ayer. Estás con nosotros ahora. Muévete, ordenó Víctor. El camino hasta el estacionamiento fue un infierno contenido. Sombras por los rincones, cuerpos devorados en los baños, y el eco de gruñidos que helaban la sangre. Y ahí estaba, el bus, azul con blanco, el escudo del de la universidad oxidado en la puerta lateral, a apenas 20 metros de distancia. Pero no estábamos solos. Frente al bus, había 4 infectados. Uno se arrastraba con los brazos, como una araña rota. Otro, de uniforme, con el rostro desgarrado, su mandíbula colgando. Un tercero, ensangrentado y musculoso, con trozos de cabello largo. Y el último, una mujer en bata de laboratorio, con una jeringa clavada en el ojo, sonriendo sin razón. «Posiciones», gritó Víctor. «No ataquen hasta mi señal». Y entonces comenzó. Golpes, gritos, metal contra carne. Yo con la pistola que me dio el profe disparé a la mujer. Brouli, Ariel y Andrei atacaron al infectado musculoso. Bambi le enterró su cuchillo en la cabeza al policía mientras otros lo distraían. Change empaló al que se arrastraba. Nadie murió. Nadie cayó. Justo en ese momento, Kael y Kumer salieron del edificio F, empapados en sudor, jadeando. «Hey, hey, llévennos con ustedes. Vamos al bus también». Y no fueron los únicos. Desde la otra esquina del edificio de control escolar acababan de salir Clover, Brian, Luisa, Sakigami, Yali Stross y Raven corrieron hacia nosotros, con mochilas a cuestas y el miedo pintado en el rostro. Gritaban nuestros nombres, agitaban los brazos, desesperados por alcanzarnos. «¡Corran! Ya casi estamos». Grité desde el autobús, con el corazón en la garganta. Y entonces, como una pesadilla solidificada, una sombra colosal cayó desde el techo del edificio. Un monstruo. Un engendro mutado, imposible de describir sin sentir que se rompía algo dentro. Medía más de 2 metros, desproporcionado, grotesco. Su piel colgaba en jirones, desgarrada por la hinchazón de sus músculos. Tenía garras como guadañas, un ojo colgando fuera de su cuenca, y el rostro abierto en una mueca que no era sonrisa, ni furia, sino algo mucho peor, deshumanización absoluta. Como si ya no recordara haber sido humano. Llevaba lo que quedaba de un uniforme militar, con parches de IMSS reventados, la carne latiendo debajo como una masa viva y podrida. Yali Stross fue la primera en verlo. Y aún así, no gritó. Solo se detuvo. Se quedó quieta. La linterna en su mano cayó al suelo con un golpecito seco. Miró al monstruo con resignación, con esa media sonrisa que siempre ocultaba una tristeza muy suya. Sabía que no iba a llegar a graduarme, susurró. Puta universidad tercermundista, odio este país. El monstruo gruñó, una vibración profunda, como si algo se quebrara desde dentro de su garganta. Ojalá me reencarne en un gato europeo, murmuró ella, mientras lágrimas sucias bajaban por su rostro. Espero que los gatitos de la uni estén bien sin mí. En su mente, un instante, ella sentada en la banca junto al monumento rojo, rodeada de gatos callejeros, riéndose de todo, alimentándolos con whiskas, burlándose de la comida del comedor, de la burocracia, del país, pero quedándose siempre. Porque los gatos eran su gente. Porque ella los entendía. El monstruo corrió,
Se movió rápido a pesar de su tamaño. Un zumbido de aire. Y la atrapó. Yali alcanzó a gritar solo una sílaba. ¡Crack! La partió en dos. Su sangre cayó como lluvia sobre la acera, sobre Raven, sobre Brian, sobre Luisa. Luisa gritó. Un grito animal, crudo, que le rasgó la garganta. Cayó de rodillas, cubierta de sangre caliente, paralizada. Sus pupilas dilatadas. Su cuerpo no le respondía. ¡Oh! Chilló, desgarrada por dentro. Fue entonces cuando más estudiantes salieron corriendo desde los edificios Q y P. Algunos llevaban mochilas, otros simplemente iban descalzos, en pijama, con los ojos enrojecidos de miedo. Habían escuchado los gritos, la alarma improvisada de evacuación de Luisa. Habían pensado que aún había esperanza. ¡Ayúdennos! ¡Por favor!, gritó uno, agitando los brazos. Una chica resbaló en las escaleras metálicas, cayó de rodillas. Un chico intentó levantarla, desesperado, jalándola por los brazos. Luisa reaccionó con un espasmo eléctrico. «No, no, esperen», gritó, avanzando unos pasos, con las manos extendidas. «Regresen. Corran». Pero ya era tarde. El monstruo giró lentamente, como si solo ahora se diera cuenta de los nuevos gritos. Su ojo colgante se balanceó grotescamente al hacerlo, y soltó un gruñido grave, como un motor oxidado encendiéndose. Luego, rugió. Un rugido que reventó el silencio como un trueno a quemarropa. Y entonces corrió. Corrió como una bestia desencadenada. Cada paso era una estampida, los músculos monstruosos impulsándolo con fuerza antinatural. Alcanzó a la primera chica antes de que pudiera levantarse. La tomó de la cabeza y la aplastó contra el suelo. Su cráneo estalló como una fruta madura. Su compañero gritó, retrocedió, pero el mutante ya estaba encima. Lo atravesó con sus garras. Le abrió el pecho de un solo tajo, como si cortara papel. El chico cayó de rodillas, mirando sus propias costillas, antes de desplomarse. Los demás corrieron en todas direcciones. Gritaban nombres, sollozaban, algunos tropezaban entre sí. El monstruo acabó con todos y cada uno de ellos ante la mirada desesperada de Luisa y los demás. Uno intentó escalar una reja. El monstruo lo alcanzó de un salto, y lo jaló de una pierna, haciéndolo caer de espaldas. Antes de que pudiera gatear, le rompió la espina con una patada seca, doblándolo como una silla rota. Otra chica gritaba por su mamá mientras corría. El monstruo le arrojó un trozo de concreto arrancado del suelo. Le pegó en el cráneo. La chica cayó de inmediato, sangrando por los ojos. Luisa gritaba, convulsionando del horror. ¡No! «Detente, por favor, detente», gritaba, como si aún creyera que podía razonar con esa cosa. El mutante se volvió hacia ella. La olió, la vio, y corrió directo hacia ella. Un instante, un rugido, un salto. Luisa no se movía. No podía. Las piernas ya no le respondían. Solo vio cómo esa cosa venía, como una sombra hecha de músculo y odio, con la sangre de sus compañeros goteando de sus garras. Entonces, Sakigami se lanzó sobre ella, sin pensar, cubriéndola con su cuerpo. «Luisa, muévete, mierda», le gritó, jalándola. Pero su voz se perdió bajo el rugido. El monstruo lo empaló. Una garra de hueso directa al abdomen. Lo levantó como a un trofeo y lo miró fijamente, como admirando su obra. Sakigami gritó. Una sola vez. Un quejido seco, breve. Y luego murió. El mutante lo lanzó como si no valiera nada. Su cuerpo rebotó contra un poste, y cayó inerte. Luisa chilló, rota. Su llanto era un hilo de cristal quebrándose. Brian la levantó del suelo, cubriéndola con su chamarra, tapándole los ojos. «No lo mires. No lo mires», le gritaba, más a sí mismo que a ella, y corrieron, tropezando, entre la sangre y los escombros. Desde adentro el profe Víctor estaba preparando algo. Con los pocos suministros que tenían le dio algo a Kael. «No, no, no», susurré, y cargué la pistola improvisada. Una batería,
un tubo de gas, tornillos, y pura desesperación. El Starburst inyecte temblaba en mis manos. Era feo, pesado y olía a laboratorio de muerte. Cargado con un cartucho corrosivo, uno de los últimos. «Vamos, maldito». El mutante levantó la cabeza, como si me oyera, como si pudiera oler mi miedo. Apunté. Le disparé directo a la cabeza, grito. El ácido empezó a quemarle el rostro, pero no se detuvo. Venía hacia mí en el bus. Cargué rápido otra vez. A pesar de la tensión, la adrenalina me hizo recargar rápido. Vi todo en cámara lenta y le disparé de nuevo. A la rodilla. Justo al punto donde se unían esos músculos abultados, grotescos, que lo mantenían de pie como un titán impío. Clic TZZZZZT. El disparo salió con un chorro silbante. Un chorro de ácido presurizado que cortó el aire como una lengua de serpiente química. Impactó de lleno en la articulación. El mutante chilló como un cerdo desollado. El ácido comenzó a devorar la carne, corroyendo tendones, derritiendo cartílago. El hueso quedó al aire, blanco, humeante. Y entonces, cayó. Como un edificio bombardeado, su pierna ya no lo sostuvo. La rodilla explotó hacia adentro y el monstruo colapsó de lado con un estruendo sordo, aullando de furia y dolor. Pensé que se quedaría allí, revolcándose en su propio infierno químico. Pensé que era suficiente. Pero no. Su rodilla derecha era ahora una masa gelatinosa y humeante de carne fundida, colgando como un trapo sucio. Se arrastraba, girando la cabeza de un lado a otro, buscando algo que matar. Luisa, Clover, Brian, Raven aprovecharon ese momento para entrar rápidamente. Kael y Kumer ya casi estaban en el bus. Él iba adelante, sucio, ensangrentado, con la camisa rota y los ojos encendidos como antorchas de pura adrenalina. Kumer iba detrás, jadeando, con el maquillaje corrido, la cara pálida y los brazos temblorosos, pero sin detenerse. «Profe, rugió Kael, agitando un brazo como si quisiera arrancarse el hombro. «Abre la puerta ya, coño». Víctor golpeó el panel de emergencia y accionó la palanca manual. Con un chirrido áspero, la puerta trasera del autobús se abrió, expulsando un soplo de aire caliente y miedo contenido, y se subieron. Estaban a salvo por ahora. El suelo vibró. Primero una vez, luego otra. El mutante, humeante, con parte del hueso expuesto y la carne colgando en jirones, empezó a levantarse. Se impulsó con una sola mano, gruñendo como si los pulmones se le desgarraran con cada aliento. El ácido seguía actuando, pero su cuerpo ignoraba el dolor. No por fuerza de voluntad, sino porque ya no quedaba voluntad. Solo la rabia del virus. Su pierna destrozada crujió al enderezarse, colgando mal, doblada en un ángulo imposible, pero aún así, lo sostuvo. El monstruo ya estaba casi erguido. Su rostro era una máscara de odio putrefacto. Su mandíbula pendía floja, pero de su garganta emergía un gruñido que hacía vibrar los vidrios. Desde la parte trasera del bus, el profesor Víctor mezclaba cosas en tubos y botellas como un alquimista en crisis. Sudaba, murmuraba fórmulas bajo la respiración. Cuando por fin tapó el frasco con cinta aislante y un corcho improvisado, se lo pasó a Kael sin pensarlo dos veces. «Profe, más vale que esto funcione», rugió Kael, con el brazo ya en alto. Y lo lanzó. La botella giró en el aire como una granada casera hasta impactar de lleno en el costado del cráneo del mutante. ¡Cras! El vidrio estalló y el ácido se esparció en un chillido químico. El líquido empezó a burbujear sobre la piel grotesca, corroyendo carne expuesta y parte del cráneo. Un humo denso y blanco se elevó mientras el monstruo soltaba un alarido bestial, agitando los brazos como un loco prendido fuego. Víctor aceleró de 0 a 100. «Sujétense todos. ¡Ya!», bramó. El motor rugió, como un corazón que aún se niega a morir. «Dale, Víctor, dale, gritó Frikisama desde el fondo, con la voz quebrada. Las ruedas chirriaron al girar y el vehículo se lanzó hacia la avenida, tambaleante. Dentro, todos gritaban, se sujetaban de los asientos, lloraban. Luisa jadeaba descompuesta, retorcida en los brazos de Brian, mientras aún murmuraba el nombre de Sakigami con la voz rota. Y el monstruo nos persiguió, corriendo, a toda velocidad.
más rápido de lo que debería ser posible. Las piernas hinchadas golpeaban el asfalto como pistones, salpicando sangre, dejando huellas grotescas. Cada zancada lo acercaba. «¡Nos sigue!», gritó Kael, viendo por la ventana trasera. Las pisadas retumbaban. Su rugido crecía detrás de ellos, casi alcanzándolos. «No va a detenerse. Nos alcanza», chilló Leluz, que se había orinado encima sin darse cuenta. Víctor apretó los dientes y pisó el acelerador con todo. El autobús vibró peligrosamente. «Vamos, perra oxidada. ¡Muévete!», rugió el profesor, golpeando el volante. Detrás, el mutante estiró un brazo. Rozó la defensa trasera. Sus garras de hueso rasgaron el metal, haciendo saltar chispas. Todos gritaron. «¡Ya casi!», gritó Frikisama, abrazando a Kumer como si fuera su última waifu. Y entonces, una curva. Víctor giró violentamente el volante y el autobús derrapó, salpicando tierra, golpeando un poste de luz que se dobló al instante. El monstruo perdió tracción. Resbaló en el pavimento. Su cuerpo gigantesco se estrelló contra una camioneta volcada y cayó sobre una pila de cadáveres. «Sí», gritó Kael, «lo perdimos». Dentro del autobús, por fin, hubo silencio. Pero no paz. Solo la respiración entrecortada, el olor a sudor y sangre, y los cuerpos temblorosos de quienes aún estaban vivos. Y, a lo lejos, el eco de otro rugido. Más profundo, más lejano, pero no menos aterrador. Y dejamos atrás la universidad, a Yali, a Sakigami, a los estudiantes que no alcanzamos a salvar. Dejamos atrás una parte de nosotros. Sirenas, gritos, el mundo cayó. Profesores, zombies, ¿qué rayos pasó? Exámenes muertos, la sangre en el sol. Y yo solo quería mi almuerzo, por Dios. Saltamos ventanas, rompimos la ley. Mi barrita de cereal salvó mi fe. Caminamos entre fuego y metal, porque en la escuela todo puede pasar. Esta es la última clase, sin reglas, sin pase. Corremos, gritamos, pero igual reprobamos. Las waifus huyeron, los nerds dominaron. El apocalipsis nos graduó con honores. Este sangre y caos, somos leyenda ya. Sobrevivir es nuestra especialidad. Shenje jadeando, Broly cargando. El piso 4 fue el más pesado. Zombies en fila como si fueran fans, y nosotros firmando autógrafos, man. La directora ya no dirige nada. La cafetería es zona encantada. Pero aunque el mundo se vuelva a romper, el grupo 4B no va a ceder. Esta es la última clase, corre si aún sabes. De katanas y memes, así sobreviviremos. Cae la noche, el miedo se va. Mientras tenga una barra puedo pelear. Del apocalipsis somos el ending. Bienvenidos al anime sin opening.